iniciamos un programa más de We the People. Este es el primer programa del año 2023, así que muchas gracias por acompañarnos. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Ya vamos saludando a Guadalupe Vázquez, que está prendida mirándonos y dice: feliz año, Mónica. Te agradezco, Guadalupe, un beso muy grande. Tema de hoy, 2023, el apocalipsis. ¿Por qué este tema tan fuerte? Es fuerte porque la costumbre, el uso del vocablo le ha dado una connotación realmente dramática. A través de muchísimas generaciones, la interpretación del tema apocalíptico está ligado a una visión de catástrofe humana, cuando en realidad el origen del término no es precisamente no tiene precisamente este carácter dramático, sino que en realidad se refiere a algo así como una transformación, develar un hecho, un evento o algo que va a modificar la conducta y las vidas de los seres humanos. Pero para valorizarlo con legitimidad, debemos atender más a la costumbre que se ha desarrollado durante cientos de años que a la etimología de la palabra, porque la realidad es que todos estamos consustanciados con ese perfil dramático que se le da al término. Claro, como que se acaba todo ahí. Exactamente. Y esto está representado en figuras míticas que están mencionadas nada menos que en la Biblia. Y es esta la que menciona precisamente la parte que se llama el Apocalipsis, o sea, una de las últimas partes de la Biblia, la que menciona la venida a este mundo de 4 circunstancias caracterizadas en jinetes de distinto color, cada uno de los cuales representa algo así como un peligro, una plaga. Una plaga. Y son estos jinetes de cabalgaduras de color blanco, color rojo, color negro y un amarillo tostado, los que individualizan a 4 peligros que se ciernen sobre la humanidad: la guerra, el hambre,
la peste y la muerte. Y finalmente la muerte. Aunque, como dijimos antes, no significan estricta y exactamente esto, es la interpretación que la humanidad le ha conferido a través de estas últimas centurias. Y es representado por las culturas en muy diversas maneras, pero siempre desde un ángulo artístico que le da una presencia muy vital a la interpretación que hacemos de estas aseveraciones bíblicas. Por ejemplo, probablemente el más antiguo y el más relevante de todos es un grabado de un artista del Renacimiento alemán, Alberto Dudero, que en 1498 presenta esta obra icónica donde aparece la figura de los 4 jinetes, pero que en definitiva no es única, sino es una más entre muchas distintas expresiones. En tiempos modernos, por ejemplo, el libro del mismo nombre de el gran literato español Vicente Blasco Ibáñez. Y además hay diversas, en la filmografía moderna hay diversas películas que aluden a estos jinetes desde distintos enfoques. El periodo inicial, llamémosle así, estamos hablando de 1498, en época del Renacimiento, está ligado a un profundo, sobre todo en la Europa nórdica, a un profundo sentimiento religioso que trata de revalorizar al cristianismo, poniendo incluso en tela de juicio la tradicional figura del papado, al que le llegan a conferir, y lo denuncian expresamente, como el representante del anticristo o la encarnación del anticristo en la tierra, al Papa. Esto lleva a toda una revolución dentro de la Iglesia que termina con el cisma de la misma, la separación y la consecuente formación de nuevos códigos de valores morales que se configuran en la Reforma. Todo este cambio llevado adelante por personajes como Martín Lutero, te iba a decir Lutero, o Calvino, reflejan un espíritu de época que nos daría lugar a hacer diversos análisis de esta configuración que le estamos dando, esta valoración que le estamos dando en la actualidad a las figuras míticas a que aludimos. Pero ¿por qué recurrimos a este dato histórico, a esta expresión religiosa, artística, cultural, para caracterizar el año 2023? Bueno, si pensamos de una manera literal en las características de estos jinetes apocalípticos,
tenemos que en el inicio de la tercera década del siglo XXI se están dando casi todas las condiciones a que hace alusión esta parte del texto de la Biblia. El jinete que representa la guerra, la tenemos muy claramente en la guerra entre Ucrania y Rusia, que hay quienes podrían pensar que es de característica local nada más, pero no es así, porque los daños colaterales de esta conflagración están afectando a todo el mundo, en economía, particularmente en geopolítica. O sea, Ucrania fue tradicionalmente el granero de Europa. La guerra nos favoreció esto. Como consecuencia de este deterioro económico y además las medidas tomadas por los sectores antagónicos, la Unión Europea por un lado, Rusia y sus aliados por otro, originan problemas no solo en el campo alimentario, sino particularmente en el suministro de los hidrocarburos, ya que Europa depende en gran medida, o casi totalmente, del suministro de estos servicios por parte de Rusia. Entonces hay una globalización del conflicto. Ese jinete apocalíptico está sobrevolando no solo al campo de batalla, sino la totalidad de la humanidad. Si pensamos en el siguiente, en otro jinete que representa la peste, la pandemia Es clarísima. es Clarísima. evidentemente la peste. representación cabal De la peste. en el siglo XXI de esta presunción bíblica y la formalización en el campo del arte y la cultura que caracterizan estas presencias. Entonces dijimos hasta ahora que tenemos la guerra, tenemos la peste y tenemos el tercer jinete que naturalmente deviene de estas dos, que es el hambre. Y no cabe duda que la humanidad, a partir de estos dos problemas que han generado con negativas condiciones en lo económico y en lo geopolítico, han deteriorado la capacidad de este mundo en que habitamos para proveer la suficiente alimentación, y el tema de la hambruna, que no es algo nuevo ni siquiera de este siglo, se ha magnificado al punto tal de que hay graves carencias a nivel mundial. Entonces, con estos tres condicionantes, el cuarto aparece de una manera natural. Obvio. O sea, es un jinete que viene cabalgando, siguiendo los pasos de los tres anteriores. Y nos estamos refiriendo a la muerte. No hay estadísticas en la actualidad de cuál es la mortalidad de
que se han originado en esta tercera década del siglo XX. Pero no cabe duda de que es muy alta a raíz de la pandemia, pero que seguramente es menor a raíz de la hambruna a nivel mundial. Más aún que los producidos por la guerra, ya que hasta ahora no tiene la significación que tuvieron los genocidios originados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y hasta acá hemos estado hablando de lo que le sucede a la humanidad. Pero de esto hay distintos enfoques. Por ejemplo, la Universidad de Singapur alude a 4 condiciones que son propias y características de este preciso momento, de esta contemporaneidad por la que estamos atravesando, tan llena de problemas. Habla de la superpoblación, estamos en 7.800 millones de habitantes, se estima que para el 2050 nos habremos aproximado a los 10.000 millones. Y la Tierra como proveedor no crece. No es un globo que se infla, Claro. aumentando la superficie y su capacidad de recibir población. Además de la superpoblación, la globalización, la hiperconectividad, o sea, la gran comunicación que existe en todos los sistemas y en todos los términos, producto de esa globalización que hablaba, en donde todos estamos vinculados a través de lo económico y lo cultural. Y además, el cuarto jinete de esta visión modernista de los jinetes del Apocalipsis estaría la concentración de la riqueza en las grandes cadenas monopólicas, con lo cual el cuadro estaría más o menos completo, dándole al ser humano una perspectiva nebulosa para su futuro. Pero esta sigue siendo una visión de conjunto. Y hay teorías que llevan este modelo de interpretación, lo llevan a lo individual, al comportamiento que cada uno de los seres humanos tenemos con respecto a nuestros semejantes. Y patentizan estos jinetes personales o personalizados en las conductas que tenemos para con nuestros semejantes. Incluyen en eso el criticismo, el individualismo. Podríamos señalar muchas características personales que nos alejan precisamente de una salud de las relaciones. O sea, de alguna manera estamos siendo a nivel individual
reflejo de lo que sucede masivamente. O tal vez las conductas individuales son las que han generado las formas masivas culturales y políticas. Son temas que nos podría llevar bastante tiempo y hasta digamos otro tipo de terreno para interpretar, pero estos fenómenos que han afectado y siguen afectando a las relaciones de los seres humanos y por supuesto a su forma de vida, podemos notarlo en multitud de ejemplos que se dan, por ejemplo, en América Latina, donde la explotación de los recursos naturales es tan desprolija y tan carente de racionalidad que solo atiende al beneficio económico y se produce una verdadera depredación del medio ambiente. Y esa depredación está afectando globalmente a la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en Brasil, que es el depositario, en su mayor medida, de lo que se conoce como la Amazonia, considerada precisamente el pulmón de la tierra. La quema indiscriminada de sus bosques y la contaminación de los denominados humedales, esa combinación de la tierra con el agua que produce una amplia variedad muy rica tanto de animales como de plantas, se ve amenazada con un futuro de desertización que ya afectó otras regiones del globo en épocas muy anteriores. Te puedo cortar porque acá alguien nos está escribiendo algo interesante. Saludamos a Juan José Salazar. Selva Prieto dice buenas tardes y Selva Prieto agrega: casualmente el otro día leí que la población mundial por primera vez en la historia será de la tercera edad, o sea, la humanidad en un punto va a estar en promedio de edad muy mayor. China, después de varias décadas de tener una ley de un solo hijo, ahora de pronto se dio cuenta que eventualmente va a haber un retroceso. El último censo de Estados Unidos también reflejó un descenso de la natalidad y por ende eventualmente tendrá una población mayor adulta superior a cualquier grupo de jóvenes. Así que la humanidad de alguna forma encontrará el equilibrio, dice Selva. Sería... Gracias, Selva, por todo esto. Sería, digamos, promisorio coincidir con esta idea de que la humanidad va a resolver por sí sola el problema que se está produciendo. Y dice besito. Que se está produciendo en la actualidad y que, digamos, la contaminación está ampliamente vinculada a los inicios del periodo denominado de industrialista. Pero debemos agregar algunas consideraciones. El ser humano tiende a conductas habitualmente destinadas a la preservación de la especie de una manera natural, pero particularmente a partir de sus intereses personales. Y lo que la sociedad
ha podido reconocer en las últimas décadas, a diferencia de los del siglo XIX y siglos precedentes, donde las familias necesitaban tener un número importante de integrantes para las explotaciones agrarias, que eran el sustento familiar. En la actualidad, las familias advierten que un elevado número de hijos produce un desequilibrio económico en las finanzas de la familia, por lo cual ya desde mediados del siglo XX y también por supuesto en la actualidad, el número de hijos que tiene la familia se ha reducido drásticamente sin necesidad de la intervención del Estado. O sea, el Estado intervino en China porque estaban alarmados por el crecimiento demográfico que amenazaba con desbordar sus capacidades productivas. Pero el autocontrol de las familias está reduciendo los niveles de natalidad a índices que están por debajo de la conservación del número total de habitantes. Entonces los mayores aportes al crecimiento demográfico, y con esto nos estamos yendo del tema inicial, pero es importante hablarlo, son los países denominados del tercer mundo los que siguen manteniendo una alta tasa de natalidad. Muy por el contrario de lo que sucede en los países hiperindustrializados, o sea, los denominados países del primer mundo, donde la natalidad se ha reducido drásticamente por decisión propia. Entonces, nos encontramos con que África amenaza con superpoblarse, con Indonesia que ha superado los 700 millones de habitantes. Y eso hace de que se mantenga a nivel mundial, se esté manteniendo el crecimiento demográfico, o sea, la totalidad de habitantes. Pero lo terrible es que no están creciendo en aquellos países que tienen un alto estándar de vida, sino que están creciendo en los países que tienen un índice absolutamente deficitario. Con lo cual podemos deducir que en su conjunto la humanidad se está empobreciendo. Selva Prieto dice, muy interesante el tema de hoy. Y lo que deviene de esto es que el alargamiento de la vida de los seres humanos es notorio. Sí. O sea, desde la época de los romanos y los griegos hasta el presente, ha habido una diferencia sustancial. Cuando los promedios, no los promedios, sino los índices de vida no sobrepasaban más allá de la tercera década de vida, por la inexistencia de los necesarios sistemas de salud que podían proteger, donde la mortalidad siempre fue muy alta a través de toda la historia, la mortalidad infantil.
las pestes que ocasionalmente asolaron, eliminando una gran parte de la población mundial. Y en ese aspecto hay que reconocer que la ciencia y la modernidad ha alargado la vida en promedio del ser humano. Hoy es habitual ya ver a personas que sobrepasan los 100 años de edad. Y cada vez eso se va a ver en mayor proporción. Hay predicciones que hablan de que el ser humano en próximas décadas va a alcanzar entre 120 y 130 años. Tal vez sea una predicción muy optimista y demande más décadas. Pero los profesionales de la salud han hecho estimaciones de que el organismo del ser humano podría, en condiciones óptimas, permitir una perspectiva de vida cercana a los 200 años. Pero estamos hablando... O sea que lo de Matusalén se puede repetir. No es algo que va a suceder mañana. Es algo para un futuro. Pero eso es lo que seguramente preocuparía a aquellos que creen que el ser humano está superpoblando la Tierra. Y además hay otras consideraciones para tener en cuenta. Digamos, por ejemplo, el sistema de seguridad social. ¿Qué podría pasar en una humanidad donde los congéneres tuvieran semejante grado de longevidad? ¿Qué sistema recaudatorio podría sostener las jubilaciones de tan largo plazo? Para salir a matar viejos con un tanque. Bueno, ¿no será que esto de la pandemia fue crear un laboratorio para diezmar a los viejos sobre todo? Lamentablemente las nuevas cepas están afectando a las personas de más de 65 años en adelante, era lo que decía. Pero también están matando a niños. Ayer que tuvimos un programa especial con el doctor Denson Daisley, que es inmunólogo, hablaba de esto, que la nueva cepa no solamente está matando niños pequeños hasta los 6 meses, sino a la población adulta de pasados los 65 años en adelante. Lo que estamos viendo con esto es que de alguna manera... Selva Prieto dice, viéndolo desde ese punto de vista, los viejos no son una buena inversión. Ja, ja, ja. Claro, eso vos lo decís porque sos mucho más joven que nosotros, Selva. Te mando un abrazo. Sí. Esto me recuerda a una película. Sí, precisamente un film. Siempre terminamos con el cine. Me recuerda a una película donde convertían a los ancianos en galletitas. Sí, me acuerdo. Así que no sé qué sabor podría tener. Un poco racio. Pero para allá voy, dice. Bueno, por hoy podemos dejar este tema para próximas elucubraciones donde ampliemos los datos. Pero la conclusión es que estos jinetes apocalípticos han existido desde siempre y lo que hacemos en la humanidad actual es mantenerlos
arropados en las caballerizas y los sacamos a pasear cada tanto. Nos está viendo Mari Carmen Pérez. Muy buen programa, muy buen programa. Selva Prieto dice gracias y muy buen programa. Gracias. Accidentes de carros, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700. Perdón, no saludamos ahora a Juan José Salazar, me había olvidado de él. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101. Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People. Idea y conducción, Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.